Río Negro, y a Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por la provincia de Río Negro, presidente del bloque PJ del Senado de la Nación. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero, felicitaciones a los organizadores, a señor Procaccini, a Gastón Remy. La verdad que quienes venimos transitando el coloquio de idea, vemos la verdad que esta decisión de venir a la región la tomamos como una gran oportunidad. La convocatoria de Miguel nos indica que hoy sos el hombre del momento. Ha habido un movimiento sísmico y no fue ha habido un movimiento sísmico y no fue en la formación. Anoche, el día de ayer, muchos concurrimos a ver distintos yacimientos y la novedad del momento, cuando nos comenzaba a dar la señal de teléfono, casi que se nos derriten. ¿Cómo evaluás, cómo atravesaste este proceso hasta la integración definitiva de la fórmula? ¿Hubo mucho movimiento en las semanas previas? ¿Hubo una última versión sobre un perfil femenino? Finalmente sos el candidato a vicepresidente por la fórmula del partido de gobierno. ¿Cómo viviste este momento? Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes y el agradecimiento a Gastón, también al titular del coloquio, Procaccini. La verdad que venir a Neuquén, a esta provincia pura potencia, generadora de empleo, de actividad económica, es venir a la Argentina también que proyectamos y soñamos todos. Una Argentina ligada al mundo del trabajo, de la producción, del desarrollo tecnológico. Recién le decía a un colega periodista del amigo del director de un diario emblemático de la región, que es el diario Río Negro, que me tocó ser candidato a gobernador en la provincia y en ese debate mis opositores estaban en contra del fracking. Había una construcción cultural compleja en el Alto Valle y se hablaba de contaminación y se hablaba de un conjunto de temas que hoy también le pegan y le impactan a otra actividad potente de la Argentina, que es la minería. Si la Argentina pone en marcha la minería fuertemente, el litio, el oro, el plata en la Patagonia, Argentina, junto con el petróleo, el gas, la pampa húmeda, la agregación de valor industrial, la Argentina va a ser un gran país y tenemos que tener una mirada esperanzada, no la mirada oscura de la Argentina del conurbano pobre, marginal, de las villas, y de lo que yo denomino lamentablemente la ideología del pobrismo, que recitan muchas almas sensibles en la Argentina, que hablan de la pobreza pero no dicen cómo la van a solucionar. Y les conviene que haya pobres, en primer lugar para hacer estadística, en segundo lugar para alimentar, digamos, la estructura de las cooperativas, de los dirigentes de las cooperativas. Y también, digamos, hay construcciones que tienen que ver con Dios, que yo respeto, pero bueno, el reino de los cielos será de los pobres. Y me parece que el desafío que tenemos es que la Argentina sea un mejor país para todos. Así que, ¿cómo empezó esta cuestión? Bueno, empezó con una visita que hice en el marco de relaciones personales que vengo teniendo desde hace mucho tiempo con los fondos de inversión que invierten no solamente en la especulación financiera, sino también en inversiones fijas, en petróleo, en energía, en eólica, con Estados Unidos. Siempre que las delegaciones de inversores vienen al Senado, las he recibido, las he dialogado con ellos de manera permanente, como también las delegaciones de parlamentarios americanos.
senadores, especialmente que han venido a la Argentina. Y bueno, tuve una agenda realmente muy importante en Estados Unidos, en Nueva York, donde, bueno, un senador allí tiene una mirada diferente a la Argentina, donde todo está siempre lamentablemente devaluado. Pero bueno, me recibieron los fondos de inversión más importantes, los bancos más importantes. Y esa semana fue una semana donde todo se movía en la Argentina porque el dólar estaba volando y había una situación de volatilidad muy compleja. Y mi ratificación, mis expresiones fueron de que Argentina no iba a caer en el default, que Argentina tiene con qué, y fundamentalmente puntualicé el tema de Vaca Muerta, que es uno de los temas centrales que nos da esperanza, y que las obligaciones están para cumplirse, y que la continuidad del presidente Macri estaba garantizada porque no veía ningún tipo de riesgo de tipo institucional y era muy probable que fuera reelegido. En ese momento había situaciones de incertidumbre. Incluso también en los fondos se rumoreaba, digamos, planes de cambio del candidato, plan B, en fin, que también lo descalifiqué totalmente porque era realmente una construcción muy compleja. Si el presidente se corre de un proceso electoral que tiene reelección, indudablemente augura un fracaso para la eventual mejor candidata. El mejor activo que tiene el gobierno es el presidente. Miguel, yendo a este tema... Lo que digo para concluir, a la vuelta comenzó un diálogo con el presidente más profundo porque habíamos tenido un diálogo institucional importante que había permitido escenarios de gobernabilidad, de votación de leyes importantes, presupuestos, los grandes temas económicos. Algunos temas quedaron en el tintero. Creo que hay que construir espacios de mayor concertación en la Argentina. Tema laboral, temáticas que tienen que ver con el mundo del trabajo, hay que convocar a los sectores empresarios. Acá hay un gran ejemplo en Vaca Muerta de cómo se puede generar productividad y competitividad entre empresarios y el sector sindical. Recién estuvo un dirigente sindical de envergadura, un hombre valiente como es Guillermo Pereira. Estuve con todos ustedes. Y Vaca Muerta es un ejemplo de que cuando hay actividad expansiva, cuando hay generación de empleo, cuando todo se mueve, también se pueden hacer reformas que apunten a la productividad y a la competitividad. Miguel, muchos integrantes de la oposición también estuvieron reunidos con fondos en Estados Unidos. El fondo se entrevistó acá con miembros de la CGT. Evidentemente los mercados creyeron en tu propuesta, creían que tu participación en la fórmula iba agregada de institucionalidad. Ahora... Bueno, en ese momento no estaba nada definido. Ayer y hoy también tuvimos una baja de riesgo país, suba de bonos, suba de acciones, el dólar también cayó. ¿Cómo podés traducir vos este éxito o esta lectura empresarial frente a los comicios de octubre con una sociedad con muchos problemas económicos, con una inflación que los números que se estiman para este jueves puede estar 2,9, 3,1? ¿Cómo piensan ustedes traducir esto al electorado que Lo primero que me parece que hay que destacar es la decisión, la valentía y la oportunidad que me brinda el presidente de abrirme un lugar en la fórmula presidencial, realmente abrirlo hacia el jefe de la oposición parlamentaria, digamos. La lectura de los medios internacionales es esa. Lo que se reflejó en los grandes medios de Europa y también en Estados Unidos es de que la fórmula se integraba y el presidente había decidido firmemente ampliar la base también de sustentación de la política y ir al encuentro de otros sectores, y quiero rescatar acá también la voluntad que tuvo la Unión Cívica Radical de acompañarlo. Pero el diseño y la audacia es todo mérito del presidente. Yo, por supuesto que no dudé. En primer lugar, porque al sector que yo aposté, que era un espacio democrático del peronismo, una visión republicana, se empezó a diluir por discusiones que tienen que ver con el método.
La verdad que fueron discusiones muy estériles, desgastantes, cuando en realidad lo que habría que haber hecho era haber ido a la elección primaria, en donde todos los actores podían haber participado como candidatos, y hubiera sido un espacio gravitante y necesario también para la construcción posterior de la unidad nacional a partir del 10 de diciembre. Pero bueno, ese sector se debilitó. Y lo que también analicé es una mirada dirigida claramente a tomar partido, había que tomar una posición. Y yo siempre sostuve que no era conveniente volver al pasado, que los ciclos históricos en la Argentina se cumplen, que con aciertos y con errores quedan ya para la mirada histórica y que volver a visiones con componentes y algunas voces que se levantan, componentes de tipo autoritario, o que vamos a sacar el Poder Judicial, o que vamos a reformar la Constitución, vamos a poner un modelo donde todo el poder esté en la Asamblea. Algunos disparates que se dicen en la Argentina, uno puede calificar esas voces, pero cuidado. Y lo que me parece que la Argentina necesita es la ampliación de la base democrática. Cuanto más hombres y mujeres en el Congreso representen la idea de la democracia, seguramente vamos a terminar con esta tragedia histórica que seguimos discutiendo el país con la lógica de los 70, pero no solamente con la lógica de la denominada etapa de la dictadura militar, sino con ideas viejas que atrasan 50, 60 años. Todavía algunos hablan del consenso de Washington, cuando en realidad el mundo está en otra situación. Hoy el mundo es mucho más complejo, mucho más egoísta, mucho más cerrado, con una transformación de los sistemas de partidos. Uno cuando va a Italia, yo tuve oportunidad de estar en Italia en el mes de enero, en la última semana del mes, estuve en el Senado italiano y pude ver de cerca figuras como Matteo Salvini. Digamos, en Italia hay una coalición de partidos. Los viejos partidos de la República Italiana que gobernaron Italia durante décadas volaron todos por el aire. Después de la Tangente, después del Mano Pulite, no existen más. Todavía España tiene ahí un proceso donde todavía tiene algo de vigencia el PSOE y el PP, pero también es un sistema de alianzas o de coaliciones para formar gobierno. Lo que quiero decir, que más temprano que tarde, la Argentina también va a ir a una reconfiguración del sistema político e indudablemente también a un recambio generacional, en donde los actores políticos van a ser cambiados necesariamente por el proceso del tiempo, pero en el medio hay que hacer un aporte y hay que definirse. Y podría haber tenido dudas, que no las tuve. Y también ayer ante la prensa recordé un viejo poema de Jorge Luis Borges, recordando a Chiclana, que dice que ante la duda, primero el coraje. Así que acepté la invitación que me hizo el presidente. Miguel, vos sos un promotor de todo lo que significa Vaca Muerta en el país, en el exterior. Has sido muy explícito y has brindado un apoyo muy concreto días atrás con el tema de mercado libre. Nosotros tenemos una realidad hoy en la Argentina que hay un talento oculto o poco difundido, o por lo menos difundido solo en ámbitos de emprendedores y de negocios. Latinoamérica tiene solo 4 compañías de tecnología que cotizan arriba de los $1.000 millones, las famosas unicornios. Estas 4 están en Argentina y recientemente se publicó un informe de la calidad de recursos de los distintos países que generan este tipo de servicio, y la Argentina lidera por países como India. Eso generó beneficios de muy corto plazo, hay un marco regulatorio, hay muchos beneficios, se sentaron todos a la mesa, es algo que viene funcionando muy bien. De hecho, las compañías Mercado Libre de un valor de cotización inédito. ¿Vos no considerás que ante el potencial que tiene esta Vaca Muerta, con las características que tiene, no se podía encuadrar en un modelo de similares características que puedan contemplar particularidades?
hay temas aduaneros, impositivos. ¿Cómo Sí, ves claro, esto? claro, y además hay una iniciativa de los distintos sindicatos dedicados a la actividad, tanto el gas como el petróleo, y también el sindicato de trabajadores del petróleo de Neuquén y de Río Negro y de la Patagonia, que plantea, digamos, vaca muerta política de Estado. El abordaje me parece que tiene que ser incluso mucho más amplio. Requiere también temáticas que están ligadas a la seguridad, a la protección, al cuidado de esta área, que tiene que ver con una combinación de las fuerzas policiales de las provincias, de los estados provinciales, y para mí tiene que haber un protagonismo fundamental de una fuerza federal como es Gendarmería Nacional. Acá hay que aventar riesgos de cualquier naturaleza, no porque tengamos un conflicto bélico, sino porque se suceden a diario también un conjunto de problemáticas de la región, de obstrucción de caminos, de temas que surgen de manera cotidiana y que también impactan sobre la producción, sobre los servicios. Así que habría que trabajar en una temática de fondo, como bien vos pusiste el ejemplo de la última ley de bienes tecnológicos que empezó con la llamada ley de software. En la Argentina el primer impulso a este tipo de emprendedores con alto nivel de recursos humanos que tiene la Argentina se hizo con la ley de software. Se puso en marcha ahí una actividad realmente importante en muchas ciudades del interior del país y también, por supuesto, en el Parque Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Yo dije en oportunidad de ese debate en el Senado de la Nación, y acá yo quiero remarcar algo que tiene que ver con un orgullo de nuestra provincia, de Río Negro, que también la comparte Neuquén, por supuesto, porque INVAT es de la Patagonia, es de Río Negro, pero también tiene actividades aquí y es una empresa de punta que hace satélites, que hace reactores, que hace radares y que puede hacer cualquier cosa. Producción para la defensa, para equipamiento de las Fuerzas Armadas, para la defensa de nuestro mar argentino, en fin. Lo que digo es que estamos parados en un territorio excepcional, con gente de talento, con el Balseiro en Bariloche, con todo lo que eso significa. Y para cerrar, yo terminé mi discurso y dije, mucho más emprendedores tecnológicos, mercados libres y pocos cartoneros. No quiero ser despectivo, pero digamos, nosotros tenemos que alentar el mundo del trabajo. Incluso como perteneciente a un partido, cuando el fundador de ese partido le hablaba al pueblo, le hablaba a los trabajadores. El sujeto del peronismo eran los trabajadores, o los que buscan trabajo. Digamos, Perón decía que había una sola clase de hombres que eran los que trabajan, y mujeres, por supuesto. También acá hay que incluir los que buscan trabajo. Y hay que dar debates culturales de fondo en este proceso que tienen que ver con toda la estructuración del apoyo que hace el Estado a sectores que están desocupados y que hay un esfuerzo extraordinario que también determina una carga impositiva también muy alta. Pero bueno, estos son los grandes debates argentinos que habrá que ponerlos arriba de la mesa a partir del 10 de diciembre. Vos sos reconocido como un armador, como un facilitador. Los primeros 2 años del gobierno de Macri tuvo una rigidez institucional importante. Tanto la oposición como el oficialismo te reconoce como una persona que tiende puentes, que garantizó la gobernabilidad. Ese rol y ese vínculo tuyo con las distintas fuerzas políticas, ¿cómo crees vos que vas a operar, a manejar dentro de la fórmula presidencial y también frente a este escenario electoral? A ver, yo creo que una de las cosas por la cual el presidente me eligió es por el profundo conocimiento que tengo sobre el funcionamiento del Senado, que es el lugar donde el vicepresidente desarrolla su actividad. Preside la Cámara de Senadores. Estuve casi 18 años en el Senado, así que es un lugar que conozco. Y creo necesariamente en el diálogo, creo en la construcción de
siempre de la búsqueda de consensos. Es fundamental. En la democracia es fundamental eso. Aún con mayorías parlamentarias como teníamos en la época que gobernaba la expresidenta, en el espacio del Senado siempre hubo reglas de respeto que me permitieron construir relaciones de convivencia y de armonía con la oposición. Así que yo reivindico el diálogo político, reivindico la construcción de consenso, mucho más para poder superar la crisis argentina. Necesitamos un camino de unidad nacional. Necesitamos rescatar a las Fuerzas Armadas. Los espacios vacíos no se pueden seguir sosteniendo. La Patagonia tiene un potencial extraordinario. Nuestras Fuerzas Armadas son democráticas. En fin, hay que hacer una tarea definitiva que tiene que ver con el futuro argentino, con nuestra patria, con una visión que comparte totalmente el presidente, que tiene que ver con la unidad del país en 5 o 6 grandes temas que nos permitan ser constantes, perseverantes y crecer. Gracias, Miguel. No queremos hacer esperar al presidente. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, muy amable. Agradecemos al expositor y al moderador. A continuación presentaremos el panel Vaca Muerta, una industria.